Trajimos una Biblia, hermanos. Les invito a que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. En el venir y ver aprendimos que esta palabra debemos hacer con ella por lo menos 6 cosas. ¿Se la sabe alguien? Las usamos la mano entera, la mano izquierda entera. Decimos que debemos oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar la Biblia en nuestra vida. Ella dice de sí misma: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y también dice, eso está en Josué 1:8, pero en 2 Timoteo 3:16 y 17 dice así, lo dicen conmigo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Quiero confesarles que había decidido iniciar hoy con un nuevo libro de la Biblia, pero llegué a la conclusión de que debemos promover eso, debemos anunciarlo. Hermana Yani, debemos anunciar eso. Debe aparecer el domingo en los anuncios y desde ya que el próximo miércoles iniciamos un nuevo libro de la Biblia de estudio y lo debemos publicar por las redes sociales para que la gente que quiera estudiar ese libro, que vamos a estudiar juntos. De hecho, todavía no me decido si es Romanos o Apocalipsis, pero para mañana ya me habré decidido. Pero por esa razón he decidido interrumpir. De hecho, ahí traigo mis apuntes para el mensaje de hoy, pero he decidido interrumpirlo y hacer un estudio bíblico como el que hacemos aquí en esta iglesia en ocasiones, que tiene que ver con hacer una llamada al cielo y pedir permiso que nos dejen salir a un personaje de la Biblia que venga para acá. Y he decidido que debemos invitar a Lucas, no Lucas Tañeda, el amigo del Chompira, sino a Lucas, el médico amado. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso cité estos versículos de la Biblia, porque quiero que lo traigamos acá y le preguntemos. Recuerde que este estudio bíblico es un estudio bíblico, pero es un estudio bíblico diferente, especial, me parece que más dinámico y puede resultar hasta muy edificante y lindo estudiarlo así, porque traemos a un personaje de la Biblia y le preguntamos todo lo que no dice literalmente en la Biblia. O sea, no le pregunte usted a Lucas: oye, ¿quién escribió el Evangelio de Lucas? O sea, porque se va a enojar, lo sé, porque ya lo conocí por teléfono y sé que se va a enojar. Entonces, preguntemos cosas que usted y yo como humanos pensamos, ¿qué estaría pensando Lucas con respecto a eso? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo fue? ¿A quién le escribió el libro? Cosas. Y quisiera que, de alguna manera, algunas de las preguntas que le hiciéramos fueran justamente en relación a la escritura de la Biblia, a la escritura del libro sagrado. Jóvenes queridos, espero preguntas de ustedes para Lucas. Sale y me saludan ahí, a quien nos está llamando, a quien está actualizando, me lo saludan, por favor. Le dicen que estamos en culto, que sería bueno que nos hablara en otro momento más adecuado. Tienen Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3, por favor, lo leemos todos juntos. ¿Cómo dice? No les había dicho que lo íbamos a leer, ¿o sí? ¿Sí? ¿Ya lo tenían? No, Lucas 1 del 1 al 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Ahora sí, ya todos, dice así, leamos juntos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y también quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, que este libro de Lucas y los Hechos debería ser un mismo libro, un de corrido, no más que los eruditos en la historia le metieron ahí en medio a Juan, pero la verdad es que Lucas y Hechos son las 2 tomos de un mismo libro. Y en Hechos capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 al 5. Cuando lo tengan dicen amén, por favor. Leamos juntos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se nota, ¿verdad?, que es el mismo escrito. Entonces, por ahí anda Lucas perdido. Me dejan ir por él y ahorita se los traigo, por favor. ¿Sale? Buenas noches. ¿No han visto al pastor? Soy Lucas. ¿Me fue a buscar? Bueno, pero me dijo que viniera, que me tienen algunas preguntas ustedes y yo soy todo oídos y estoy dispuesto a responder lo que ustedes me quieran preguntar. Sí, necesitamos ayudantes aquí del pastor, por favor. Sí, ¿quién desea hacerme alguna pregunta? Sé que están muy interesados en uno de mis libros, sé que lo están leyendo, me dijo el pastor, y me da mucho gusto que lo estén leyendo. Es uno de los libros más importantes y quiero que, si tienen dudas, yo les contestaré. Sí, adelante. Estimado médico Lucas, ¿quién es el excelentísimo Teófilo a quien dirige este libro? Sí, un amigo mío, un funcionario del gobierno, amigo mío. Algunos piensan que era mi amo y que yo era esclavo de él, pero la verdad es que no. Pero yo sí era una persona más sencilla, él era una persona muy rica, pero éramos amigos. Él le gustaba mucho escuchar de mis escritos, porque deben saber que antes de escribir el Evangelio de Jesucristo y el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo ya escribía poemas, escribía obras de teatro y cosas así. Yo era escritor, me gustaba mucho eso, me gustaba mucho la cultura. Y esta persona era amigo mío y él tenía una gran biblioteca, era una persona muy culta y le gustaba saber y le gustaba platicar conmigo de las cosas, de la cultura del mundo. Pero cuando yo me convertí al Jesucristo, él se impresionó mucho de eso y pensaba que yo era un ignorante y que yo era una persona que no tenía por qué haberme convertido en una de esa secta de los cristianos. Y entonces durante mucho tiempo le estuve hablando de San Jesucristo y finalmente él se convirtió también. Y a él le escribí este libro como un regalo de amigos, como una manera de demostrarle mi gran aprecio que tenía para con él y su ayuda que me dio, porque por cierto en algunos de mis estudios él participó en mi sostenimiento. Se llamaba Teófilo Apolonio. Tengo una segunda. Así es que su nombre en realidad podía significar no solo amante de Dios o amigo de Dios, sino amigo de los dioses, porque su nombre era pagano. Pero al convertirse a Jesucristo yo no quise usar su segundo nombre, sino solamente el nombre Teófilo, porque me parecía que era un nombre muy interesante, porque yo sí tenía interés que mi libro lo leyeran otras personas, además de él. De hecho, a él le di una copia y bueno, yo guardé otra copia para mí, que compartí con algunos de los apóstoles y por eso le puse ese nombre, porque de alguna manera quise también que fuera un símbolo de todos los amantes de Dios, no solo de Apolonio, mi cuate. ¿Sí? No le escuché, pero ahí le van a ayudar. Muy bien. Fíjense que entre los cristianos se llevaban muy bien, se amaban, eran solidarios con la gente. Sí, en la época había gente buena como en su época de ustedes y gente mala como el día de hoy también hay gente buena y mala, pero se nota de inmediato la gente cuando de veras es más buena que la gente buena. Y los cristianos eran así, solidarios, y era evidente que estaban siendo perseguidos y que algunos pues estaban dispuestos a sufrir por el Evangelio. Yo me impresioné mucho por ellos y empecé a buscar si había alguno de sus escritos. Había por ahí un libro que se llamaba Las Enseñanzas de los Apóstoles. No está en la Biblia, no lo tenemos ahora en la Biblia ustedes, pero ese libro me impactaba mucho. Era una especie de resumen de lo que los apóstoles han recibido de Jesucristo. Y como yo era como se dice, fanático de la lectura, comencé a leer eso y comencé a estudiar la persona de Jesús y me di cuenta que él era bastante diferente a todos los filósofos griegos y a todos los profetas judíos que había habido antes que él, y me sentí muy interesado en eso. Y un día fue una de sus reuniones, unas reuniones ocultas, en una especie de catacumbas en la ciudad. Había pasadizos secretos debajo de la ciudad, y en uno de esos fui a una de esas reuniones. Había que investigarme si no era yo uno de los romanos que iba a perseguir cristianos o cosas así. Y ahí en una reunión, ni recuerdo quién estaba hablando de los apóstoles y de las demás personas, pero estaban orando al Señor, pidiendo por la persecución, pidiendo por salud, y alguien de ellos habló de Jesucristo y contó uno de los milagros que hizo Jesús. Y yo fui impresionado grandemente por eso y le entregué mi vida a Jesucristo. Así fue.
una reunión de cristianos. ¿Saben a qué se parece donde me convertí? Bueno. A lo que ustedes llaman zarzas. Lo sé porque el pastor ha platicado conmigo de eso. Sí, qué linda hermana, sí, dígame. Ve usted de Lucas que ya después los editores hicieron como en capítulos divididos sus escritos, ¿no? Sí. Entonces el libro de los Hechos está dividido en 28 capítulos. Pero el otro día supe de una congregación actualmente que se llama Hechos 29. ¿Qué piensa usted o qué cree que le pusieron Hechos 29? Yo ya sé por qué, pero me gustaría que usted Me pensara encanta, de la iglesia actual. creo que entendieron mi mensaje. Si ustedes van al libro, el último libro que escribí, de los que ustedes conocen, porque ya les dije que tengo otros libros que escribí que no están en la Biblia, que escribí antes de convertirme y también unos que escribí después de convertido, pero que no fueron inspirados por Dios o Dios no quiso que se pusieran en la Biblia. Pero quiero decirles que si ustedes han leído mi libro, mi segundo tomo de mi libro, fue intencional. El libro no se termina. Algunos piensan que es que me mataron y que ya no pude seguir escribiendo. No, pero sí hago una especie de resumen al final. Si ustedes analizan el final de mi libro, déjenme se los leo porque me encanta presumir. El final de mi libro dice más, se los leo, no dice más o menos, dice así. Miren cómo escribí al final. Dice así. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. No es cierto, perdonen. Es que no sé manejar esto, yo manejaba rollos, pero así por páginas no me sale, no me sale bien. Aquí está. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Si se fijan, yo hice resúmenes. Cada determinado número de capítulos hice resúmenes. El primer resumen lo hice porque pensé que hasta iba a dejar mi libro. Pero como seguían sucediendo cosas, pues seguí escribiendo más cosas. Cada resumen que hice para mí era como el final, pero como seguían sucediendo cosas, seguí escribiendo. Pero cuando ya se me estaba acabando el pergamino, de hecho las últimas las escribí así con letra de hormiga, porque quise escribir lo último como un resumen y siguió predicándose el Evangelio. Entonces, si notan, no escribí el final. No escribí como Pablo, que me saludas a Trifena y a Trifosa, me traes el capote que dejé en la casa de Carpio, que no sé qué. Si se fijan, yo no saludé ni nada, sino que lo dejé así como inconcluso, porque creo que, ya que lo dividieron en 28 capítulos, gracias, porque sé que así es más fácil su lectura, creo que los que tuvieron la idea de poner capítulo 29 están en lo correcto, porque ¿cuál es el capítulo 29 de Hechos? ¿Ustedes? Espero que ustedes sigan escribiendo. Si yo estuviera aquí en vida, yo me la pasaría escribiendo lo que ustedes están haciendo. ¿No ha habido milagros entre ustedes? ¿A Dios bendecido sus corazones? ¿Les ha sanado? ¿Cuántos han sido sanados milagrosamente como cuando Pablo y los demás apóstoles? Yo fui muy amigo de Pablo y por eso anduve con él mucho tiempo y por eso fue lo que más escribí de lo que Pablo hizo, pero debo decirles que hubo otros siervos de Dios, no solo apóstoles, sino otros siervos de Dios que hicieron muchas cosas por otros lados. Yo me concentré en Pablo porque andaba con él, era parte de su equipo. Pero yo espero que ustedes escriban el capítulo 29 de mi libro y el 30 y el 31 creo que para estas fechas ya han de llevar como el 1.345.000, ¿no? De capítulos del libro de los Hechos, porque ustedes son los apóstoles de ahora en el sentido de enviados por Dios y ustedes son los que deben seguir escribiendo eso que yo comencé a escribir alguna vez. ¿Sí? Preciosa señora. ¿Sí? Estimado médico Lucas, quisiera que me ayudara a entender un poco el capítulo 1:11, en donde dice que unos ángeles se les aparecieron a los apóstoles para decirles que por qué miraban al cielo. Y este mismo Jesús, dice el versículo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. También hay algunos versículos en Apocalipsis que se habla de ello, de la segunda venida de Cristo, pero yo quisiera un poquito entender cómo va a ser, cuándo va a ser, porque en Apocalipsis se habla de que viene por su iglesia. Entonces, pues me quedo todo enredado, no entiendo nada. Sí, fíjense que recuerden que yo no fui testigo ocular de estas cosas, yo no fui uno de los apóstoles, yo fui un discípulo de Jesucristo siendo discípulo de los apóstoles.
siendo discípulo de los discípulos. Entonces yo no fui testigo ocular de estas cosas, yo me dediqué a escribir y entrevistar personas. No se imaginan, cada vez que me encontraba con alguno de los apóstoles, el tiempo que pasaba y le pedía de favor que me ayudara. A veces algunos de ellos los tenía desmayándose de sueño, yo toda la madrugada con una vela escribiendo las cosas que me decían. En ocasiones hacía un resumencito yo de lo que me estaba diciendo para dejarlo dormir, y al otro día yo me levantaba muy temprano, yo escribía y redactaba más grandemente lo que me había dicho, recordando lo que me había dicho. Entonces recuerden que yo no soy un testigo ocular. Lo que yo entiendo aquí es que los discípulos estaban despidiendo al Señor, el Señor ascendió, resucitado, ascendió a los cielos, y ellos estaban mirando hacia allá. Y la palabra de los ángeles en realidad fue una exhortación a dejar la contemplación. ¿Saben a qué se parecería el día de hoy entre ustedes? ¿A qué se parecería esa exhortación? A dejar de filosofar, a dejar de hacerle al teólogo y a poner manos a la obra. Porque los discípulos estaban acá, en las alturas, ¿no? Viendo el cielo y no sé qué. Y la verdad es que los ángeles le dijeron, ya bajen la mirada y vean la necesidad. Y si siguen leyendo el libro, en ese pasaje, pues notarán que lo que encuentran los apóstoles es trabajo, la obra de Dios, y a darle con el asunto de los hechos. Porque acuérdense que mi libro se llama el libro de los hechos, no el libro de los dichos, ni el libro de las filosofías, ni el libro de las declaraciones, sino el libro de los hechos, acciones. Entonces ellos tenían que dejar la contemplación y venir a trabajar. Ahora bien, respecto a lo que usted me pregunta, le tengo que decir categóricamente que en versículos anteriores Jesucristo lo dijo. ¿Quieren saber cuándo viene el Señor Jesucristo con exactitud? ¿Sí quieren saber? Qué bueno que no quieren, porque no hay manera de saberlo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo lo escribí, y eso sí lo escribí. Es más, cuando escribí eso, hasta ganas tenía de subrayarlo. Porque el Señor Jesucristo dijo clarísimo, no, se los leo. Dice versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ¿quiere usted saber? No le toca saber, ni a usted ni a mí. Pero sí nos toca a todos recibir el poder del Espíritu Santo, que ya vino sobre ellos y viene sobre nosotros sobre ustedes cuando creyeron, sobre mí también cuando creí, para ser testigos. Entonces, ustedes no son miembros de la comisión de tiempo y lugar cuando viene el Señor. Son miembros de la comisión de preparación de la tierra para que cuando venga haya muchos creyentes. Entonces, no le puedo contestar eso porque no lo sé. Aunque estoy ahí en el cielo, tampoco nos avisa, ¿no cree usted? Sí. Hoy le quería preguntar, hoy que tenemos entre nosotros, si nos podría decir, ¿dónde estudió medicina? Porque es médico, si en alguna universidad o en algún país. La segunda, se dice que hay un escrito que se han llamado las escrituras Q, se supone que de ahí escribieron algunos evangelistas en aquellos tiempos. Y la tercera, si el evangelio que ya se había escrito antes era el de Marcos, por ahí se cuenta que Marcos lo agarraron los demás evangelistas como fuente de información para escribir sus evangelios. Gracias. Sí. Muy bien, voy a tratar de recordar todas sus preguntas, pero la primera pregunta es con respecto a dónde estudié medicina. Fíjese que el Imperio Romano hizo una cosa muy buena. Ellos eran una nación, pues la verdad, que valoraban la cultura y produjeron paz, dieron permiso de que todas las naciones que ellos gobernaban se desarrollaran, crecieran. Además, entre los judíos había escuelas, los judíos eran personas muy cultas, desde pequeños los niños sabían leer y escribir, no todos los romanos sabían leer y escribir. Y resulta que, bueno, mi padre no era tan poderoso económicamente y no tenía dinero para mandarme a una escuela muy lejos, pero en nuestra ciudad había médicos y en aquella época una manera de hacer escuela era hacerte discípulo de una persona que hacía eso. Y había un médico en nuestra ciudad y yo me convertí en su criado, en su ayudante, en su chalán, en su mandadero, debe traer esto, aquello, y él me enseñó en forma privada el arte de la medicina. Pero en mi época ser médico no significaba solamente saber de medicina, de enfermos, de heridas y eso, no. La verdad es que tenían libros y estudiaban muchas cosas, libros como los de antes, no como estos que son tan batallosos, sino como los de antes, para mí eran más fáciles los rollos.
Y sabíamos de filosofía, sabíamos de poesía, sabíamos de arte, sabíamos de muchas cosas porque relacionábamos todo el saber con la salud del cuerpo humano. Esa fue una pregunta que usted me hizo. La segunda que me hizo fue el documento Q. Sé porque he oído por ahí chismes que dicen algunos que tanto Mateo como yo le copiamos a Marcos, y debo decirles que tienen toda la razón. Es evidente. Yo copié un titipuchal de Marcos, yo leí a Marcos, por supuesto que sí, y además lo conocí personalmente y le agradecí por su evangelio. Él fue el primero que hizo este intento por escribir el evangelio y no fue el único, ni Mateo y yo, y sé que Juan después, yo ya no estaba, pero sé que Juan después escribió, pero no fuimos los únicos. Quiero decirles que hubo otras personas que trataron de escribir la vida de Jesucristo. Por supuesto que algunos lo hicieron de mala manera porque no entendieron bien quién era Jesús. Pero sí, yo copié a Marcos, igual que Mateo copió a Marcos. Y el asunto es que algunos están confundidos porque resulta que entre Mateo y yo hay unas porciones que también se parecen. Mateo y yo escribimos cosas muy parecidas que no están escritas en Marcos. Y de aquí es donde algunos dicen que copiamos otro documento y le han puesto el documento S, documento Q, y sé que le pusieron documento Q de la palabra cuelle del alemán, pero quiero decirles, no es cierto, están equivocados. Lo que pasa es que Mateo me copió a mí. Punto, se acabó. Yo le copié a Marcos, también Mateo le copió a Marcos, y Mateo copió de unas poquitas cosas de mí, y ahí está, no hay tal documento, así es que no se afanen, no anden buscando. La otra pregunta, ¿cuál fue? ¿Esas eran las tres? Perfecto, entonces ya contesté todas. Muy bien, gracias por sus preguntas tan profundas. Sí, joven. Hermano Lucas, Dígame. 3 preguntas muy breves. Va. La primera, ¿cuál era su origen? Si usted era judío o gentil o de qué parte provenía. Segunda, habla usted en los primeros capítulos sobre la elección de Matías como apóstol, pero después ni Pablo escribió nada al respecto sobre él, ni usted lo vuelve a mencionar. Y tercera, esta me parece más importante, cuando describe la conversión de Saulo, lo que le dice Jesús a Saulo es muy breve, muy poquito. Y después cuando Pablo, después da su defensa ante Agripa, dice que Jesús le dijo algunas cosas más que no están escritas en el primer encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco. Entonces, mi duda es ¿por qué la razón de esa aparente discrepancia? Muy bien, número 1, fui judío de raza, aunque fui helenizado, porque de la familia de mi madre eran helénicos, eran griegos. Y entonces yo fui judío, pero aprendí la cultura grecorromana y también aprendí la cultura hebrea. Y estudié en Asia Menor, en diferentes lugares, aprendí cosas de otras personas, pero regresé a Palestina, a mi tierra, porque allí estaba mi familia. Y usted dijo que Matías. Miren, recuerden que la llegada del Espíritu Santo, que se narra en Hechos 2, fue posterior a la elección de Matías. La elección de Matías, a mí me parece que fue un apresuramiento del apóstol Pedro. Pedro, todavía no están llenos del Espíritu Santo ni nada de eso, están tristes todos, están en depresión, están en duelo porque esas cosas, y resulta que hay que hacer algo al respecto, que se mató, se suicidó Judas. Incluso Pedro dijo algo allí, y yo lo escribí porque así fue lo que Pedro dijo. Pedro se levantó y dijo que Judas, con el salario de su iniquidad, fue y compró un campo que se llama Celdam hasta la fecha, y que se despeñó de un lugar y que se le salieron las tripas. Y los evangelios dicen que se ahorcó. Y ustedes me dirán, ¿por qué pusiste eso? Porque eso fue lo que dijo Pedro. ¿Qué quieren que cuente? Yo no pude haber contado mentiras. ¿Hay contradicción? No hay contradicción. ¿Cómo murió Judas? Se ahorcó. ¿Y por qué Pedro dijo eso? Porque Pedro no sabía la historia correcta. Y yo no voy a poner mentiras. ¿Cómo voy a decir? Y Pedro dijo que se ahorcó. Si eso no dijo Pedro, ¿qué quieren que haga? Yo puse lo que Pedro dijo. ¿Sí me expliqué? Entonces yo dije la verdad. Y mi libro sí está inspirado por Dios, porque Dios me protegió de decir la verdad. Y yo sí dije la verdad. ¿Qué dije? Que Pedro dijo eso. Y Pedro sí dijo eso. Aunque yo no escribí y era cierto. No escribí que Pedro dijo eso, porque en ese momento ni yo sabía que no era cierto. ¿Por qué Pedro estaba equivocado? Porque es muy cercano a cuando Judas se ahorcó.
todavía el chisme no se sabía completamente bien, pero para cuando Marcos escribieron, ya se sabía la historia correcta, que Judas se había ahorcado, porque le encontraron la soga aquí incrustada, y no solamente despeñado y con las tripas de fuera. Entonces, ojo, ellos no están llenos del Espíritu Santo en ese momento, están llenos de dolor y tristeza, y deciden suplir a Judas, aunque Dios no les dijo que lo hiciera. Entonces yo creo que la iglesia de ese momento, sin el Espíritu Santo, tomó una decisión apresurada, que no estuvo mal, no fue pecado mortal ni nada, pues nomás dijeron vamos a nombrar a alguien, pero no era el candidato que Dios tenía preparado. El candidato que Dios tenía preparado era el apóstol Pablo, y por eso yo anduve con él, y por eso le escribí todo lo que él decía, y él decía claramente que él era el apóstol que sustituía a Judas, tal como lo dice un salmo: tome otros oficio. Y se cumplió en Pablo la profecía. Y usted me hizo una tercera pregunta, la última y más importante. ¿Por qué la discrepancia? Mire, le digo una cosa, sé que el pastor de esta iglesia trabaja mucho, cuídenlo, quiéranlo, pero sé que trabaja mucho porque investigué acerca de él, y resulta que sé que predica un sermón el sábado a las 12, el domingo a las 8, el domingo a las 10 y el domingo a las 12. Escúchelo este próximo domingo y dígame si no hay discrepancia en sus sermones. Es imposible que una persona diga lo mismito un día y diga lo mismo otro día. Yo escuché a Pablo, puse en la Biblia, puse 4 veces su testimonio. Él lo escuché 20, nomás puse unas, pero lo escuché 20. Y cada vez que lo contaba, decía una cosita más o una cosita menos, pero ninguna contradice la otra. Solamente usted cuando dice una cosa y después lo vuelve a contar, alguien va a decir, mira, hay discrepancias, siempre hay discrepancias, a menos que lo lea. Pero no lo leía. ¿Cómo voy a hacer si en aquella época ni siquiera se podía hacer eso? Entonces, no, de hecho, no son esta palabra de ustedes no me la sé, pues. No son discrepancias. En realidad, sencillamente son un otro momento de contarlo. Si leen los evangelios, el mismo Señor Jesucristo contó historias, y si ven los evangelistas, las captaron de diferente manera. Alguno pensaría, es que uno no oyó una cosa. No, es que Jesús contó eso varias veces, y tal vez esa otra ocasión no dijo eso, y fue lo que captó este. Pero no hay error alguno, no hay error en lo absoluto. He dicho. ¿Usted tiene dudas? Sí. Sí, doctor, ¿cómo conoció usted al apóstol Pablo y qué fue lo que más le impresionó de su personalidad? Sí, fíjense que lo que más me impresionó, voy a comenzar con eso, lo que más me impresionó fue que era una persona enferma. El apóstol Pablo era una persona enferma. Debo decirles que era bajo de estatura, tenía problemas en su columna, una desviación en su columna, era una persona muy apasionada y depresiva. Debo decirles que tenía momentos así de profunda tristeza por los que se alejaban de Cristo, por la persecución, por los que morían, y era muy, ¿cómo se dice? Apasionado y temperamental. Gritaba cuando predicaba, gritaba y espantaba. Si los jóvenes estaban platicando, casi les pegaba. Perdón, intenso, sí. Y por causa de eso tenía enfermedades, se cansaba y tenía lo que ahora ustedes dirían gastritis. Yo creo que hasta úlceras tenía. Y entonces lo que más me impresionó fue que a pesar de toda su debilidad, a pesar de todas sus circunstancias y su aspecto, porque no era un aspecto impresionante, no era así como que daban ganas de oírlo, así como un galán de cine, lo ponen en las películas, así como que bien guapo. No, hombre, no. Si se paraban las mujeres ni lo volteaban a ver, o sea, no era atractivo en lo exterior, pero cuando hablaba, Dios santo, era imposible no ponerle atención. Y me impresionó mucho esta habilidad que tenía, este poder que tenía, porque era evidente que no era de él, sino era de alguien más dentro de él, que era Jesús. Y la razón por la que decidí seguirlo es porque me parecía que era importante que yo me comprometiera con él en su equipo para ayudarlo a sanar. Y entonces yo me la pasaba, no se imaginan cuántas hierbas cargaba yo en mi mochila para andarle dando de una y de otra para ayudarlo a sanar de sus enfermedades. Y él, a pesar de todo, era muy fiel soldado del Señor. Y lo conocí por causa de Bernabé. Bernabé me dijo que había un chaparro por ahí muy lindo que predicaba el evangelio y que necesitaba yo recetarle algunas cosas, y me lo presentó. Después que se dieron un entre ellos, pues yo decidí seguir a Pablo para seguir apoyándole de esa manera. Pero así lo conocí, escuchando un sermón. Quiero decirles aquí, si ustedes creen que el pastor Gilberto predica largo, Pablo predicaba largo en serio.
O sea, sus sermones breves duraban más o menos 2 horas y media, 3 horas. Los breves. A veces predicaba más, a veces predicaba toda la noche. Y por toda la noche me refiero desde las 6 de la tarde hasta la madrugada. Y uno que otro se dormía, los jóvenes, como aquel que se mató, pero yo siempre estuve despierto. ¿Alguien quiere más dudas? Sí. Lucas, buenas noches. ¿Era para ti difícil mezclar la medicina con el cristianismo o cómo le hacías para intercalarlo o hacer todo esto? Y otra pregunta más, ¿qué fue lo que más te impactó de Jesús y por qué? Muy bien. No era difícil para mí, no era difícil porque fíjese que yo ya era creyente en Dios. Entonces yo sabía que todas las hierbas y todas las semillas y todos los hongos y todas las sustancias que hay en el mundo las creó Dios para nuestro bien. Entonces para mí no era difícil porque yo no era un ateo. De hecho en aquella época casi no había personas ateas en el sentido de que no creían en Dios. Entonces yo no tuve problemas en mezclar la medicina o entender la medicina desde el punto de vista de la fe. La verdad es que no, solo que cuando me convertí entendí que si Dios me había dado esa habilidad y ese conocimiento debía ponerlo a su servicio. Y por eso lo puse al servicio del apóstol Pablo, y no solo de él, sino de todo su equipo. No se imagina cuánto recetaba yo a unos y otros y a algunas personas de los que se les predicaba el evangelio, porque ustedes leen en la Biblia que resucitaban muertos y que personas eran endemoniados que salían, pero debo decirles que Dios no siempre quiere sanar a las personas. Quiero decirles que en aquellas épocas había personas infectadas de un brazo y Dios no los sanaba, porque no siempre quiere Dios hacer milagros. Y entonces pues yo les ponía mis brebajes y hierbas y cataplasmas de esto y de aquello para que sanaran, porque para eso es la medicina. Dios hay ocasiones en las que quiere hacer milagros para enseñarnos cosas, pero incluso si cuentan todos los milagros en el libro de los Hechos, no son así como que miles, no, son así unos cuantos. Pero ¿ustedes creen que solo esos enfermos hubo en el ministerio de los apóstoles? No, hubo muchos más que tuvieron que ser sanados de otra manera. Y la otra cosa, ¿qué impactó a Jesús? Acuérdense que yo no conocía a Jesús físicamente, no soy testigo ocular de él, yo lo conocí como ustedes, lo conocí por lo que otros nos dijeron. Y leyendo el libro de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, la Didache se llama entre ustedes ahora ese libro, leyendo ese libro, porque acuérdense que soy fanático de los libros, me impresionó mucho Jesús, especialmente su sermón de la montaña. Cuando los apóstoles fue una de las cosas que más les pegó en su corazón y en su mente, y son de las cosas que describían de Jesús. Y yo leyendo algunas enseñanzas, un poquito diferente que lo que dice Mateo en el sermón de la montaña de Mateo 5, 6 y 7, pero al leer yo esas cosas que dijo Jesús, de los felices que son los que le siguen, yo dije, quiero ser de esos. Y me impresionó mucho su invitación de él para nosotros los seres humanos. Pero no lo conocí físicamente, me hubiera gustado, pero ya lo conozco perfectamente. ¿Quieren que les cuente cómo es? No lo voy a hacer porque no me dieron permiso, pero cuando lleguen al cielo lo van a conocer. Sí. Lucas, cuando aceptas a Dios en tu corazón, ¿tu familia lo aceptó? ¿Qué sucedió con tu familia? Fíjense que resulta que mi familia era creyente también en Dios, íbamos a la sinagoga y la verdad es que no se notó tanto como que fuera un cambio radical, por lo menos en mi familia, porque yo seguí yendo a la sinagoga. Los primeros cristianos seguíamos yendo a la sinagoga. El apóstol Pablo seguía yendo a la sinagoga. Si usted lee en mi libro, cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, ¿saben a qué lugar llegaba? A la sinagoga. De hecho, Pablo estaba muy interesado, aunque él fue llamado apóstol a los gentiles, en un principio él quería evangelizar a los paisanos, a los judíos. Entonces siempre que llegábamos a algún lugar, llegábamos directo a la sinagoga. Por eso mis padres no tuvieron un gran problema. Yo seguía yendo a la sinagoga y esas cosas y empecé a hablar con ellos de lo que sabía ahora acerca del Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías y no fue muy difícil que mis padres también se convirtieran. Les tengo que confesar aquí, y no es por presumir, que yo era así como el hijo culto de la casa. Era el que había podido estudiar y que tenía una profesión, que en aquella época se consideraba muy bueno eso, y entonces como que tenía influencia sobre mi familia por mi profesión, y entonces consideraban que si yo decía algo, pues debía ser una verdad, y por eso no fue difícil que mi familia se convirtiera. El más rejego fue uno de mis hermanos solamente, pero finalmente también se convirtió. Pero eso es otra historia. Sí, hola Lucas, ¿qué tal? Hola. Por los estudios que tenías y los conocimientos que tú tenías, debías alcanzar una posición o un estatus social bastante cómodo. ¿Cómo fue que tú decidiste dejar todo eso
y pues vivir de lo que se ofrendaba, vivir de lo que Pablo daba o de las casas que él hacía, de las construcciones que él hacía en sus viajes. ¿Y cómo te mantenías tú? No sé si las ofrendas que las iglesias les daban eran para los dos o solamente para Pablo, pero ¿cómo tú sobrevivías? ¿Tu familia qué pensó al dejar todo lo que podías obtener por andar viajando con Pablo y pues muchas veces siendo lastimado? Sí, fíjense que no era necesariamente rico como ustedes el día de hoy. Un médico puede ser una persona que gane un buen dinero si tiene una buena posición. En nuestra época no era tan radical la diferencia, especialmente porque yo no era romano. Si los médicos romanos, eso era otra cosa, ¿verdad? Por los trabajos que les podían dar. Yo, la verdad es que los médicos en los pueblos, pues la gente les pagaba pues la gallina o la oveja o algo así, ¿verdad? O unas piezas de pan. Así es que no era tan radicalmente una diferencia o que yo haya sido muy rico, la verdad es que no. Pablo, todo lo que él daba en las iglesias era para todos. Además, a donde quiera que llegábamos, y si evangelizábamos casas, si personas se convertían, y aún las personas que no se convertían, pero que oían la palabra y recibían como enseñanza en aquella época, en la cultura, especialmente entre los judíos, más entre los judíos que entre ningún otro, pero en casi todas las culturas, era como de decencia compartir con la gente, no solo con nosotros, había otros predicadores itinerantes de otras religiones, y así vivían de la gente, de lo que la gente da. Entonces, Pablo compartía con todos, por supuesto, había un tesoro común y la gente nos daba de comer, nos hospedaba, era muy suave porque yo era medio guzgo, me gustaba mucho la comida, de toda la comida, y entonces yo la pasaba muy suave porque comíamos comida de muchos estilos de guisos, pero sí, todos compartíamos y no me pudo en lo más mínimo dejar mi posición. Lo más difícil, más que la posición de dinero, era pues andar de viaje por todas partes y no estar en una casa fija. Eso era lo más difícil, pero no me pudo en lo absoluto. Era una aventura fantástica servir a Jesús de esa manera. ¿Sí? En cuestión de la madre de Jesús, tú mencionas en el capítulo 1 de Hechos, de que ahí estaba la madre de Jesús, de María, la madre de Jesús. ¿Qué sabes acerca de su final? Espero no ofender a nadie aquí, pero bueno, debo decir algo antes. Yo puse ahí que estaban los apóstoles y está la madre de Jesús, y deben suponer, y si lo suponen, hacen bien, que después de ese culto de reunión, la oración y todo, yo le dije a María, por favor, permítame, Santiago su hijo estaba ahí, le dije, permítame 2, 3 días, necesito platicar con usted. Y todo lo que escribía al principio de mi libro, que se llama El Evangelio para ustedes, lo obtuve de las cosas que ella me contó. Era una mujer callada, muy seria. Yo no estaba en Palestina, sino andaba con Pablo en Asia Menor predicando el Evangelio cuando nos llegó la noticia que había fallecido. Y bueno, fue una tristeza para todos, pero en mi época, todos los que éramos creyentes, teníamos la conciencia clarísima, sin duda, en lo absoluto. Ninguno de nosotros tenía confusión, ni siquiera sospecha de que ella fuera algo más que una mujer normal, una mortal normal. Ella jamás nosotros se nos ocurrió pensar que fuera otra cosa. Todos sabíamos que Jesús no era hijo de José, y no se ofendan algunos de ustedes, ni era hijo de María. Yo no lo supe de primera mano porque yo no estaba ahí, pero los apóstoles daban fe que Jesús nunca llamó a María mamá, le llamaba mujer. Fue una persona extraordinaria y ella sí funcionó como mamá de Jesús. Ella sí lo consideraba su hijo, pero ella también sabía que Jesús era otra cosa. Jesús no tenía la naturaleza humana como todos los demás. Jesús es diferente. Pablo me lo enseñó cuando escribió la carta a los Romanos. Pablo me lo enseñó cuando estaba escribiendo y yo le escuchaba y leía los trocitos del pergamino cuando él de repente se iba a descansar y yo le dije, a ver, explícame esto, ¿qué quiere decir esto que el primer Adán y el segundo Adán? Y Pablo me lo explicó. Jesús no tiene nada de María ni nada de José. Si algunas personas creen que María puso un óvulo y luego que Dios puso otra parte para que naciera Jesús, eso es absurdo, eso es una aberración, eso no es así. Jesús llegó completo del cielo y entró en María completo. Si hubiese tenido la naturaleza de María, hubiese sido pecador como todos nosotros. Porque cualquiera que nace de un ser humano, nace pecador, porque tiene la herencia de Adán. Y Jesús no tenía eso. Él era sin pecado como Adán. Por eso Pablo dijo, el segundo Adán, que es Cristo. Entonces ella era una mujer normal y ella siempre lo supo. Ella nunca pretendió ser más que eso, nunca jamás.
Ella era muy honesta, ella sabía que ella había sido solamente un instrumento para que el Hijo de Dios naciera. Ella jamás se dijo mamá de Dios ni nada de eso, eso es absurdo. Si ella escuchara lo que se dice de ella el día de hoy en su cultura de ustedes, se moriría de tristeza. Ella entonces murió y nos llegó la noticia, un mensajero, porque fue pasando la noticia de boca en boca. Cuando nos llegó la noticia hacía 6 meses que había fallecido, nosotros no nos enteramos de inmediato. Y bueno, oramos por toda su familia, por el dolor que pudiera causarles todo eso, pero dimos gracias a Dios por haberla conocido, pero solamente no pasó nada. Hay toda una teoría de que ella ascendió a los cielos, así como Jesús. Eso es mentira, vil mentira. Si hubiese sido verdad, yo lo hubiera escrito, porque yo escribí la historia. Dios me dio esa misión de escribir la historia del primer siglo de la iglesia. Si hubiese pasado así, yo hubiera escrito eso y no lo escribí. ¿O sí lo han leído en algún lado? Porque si lo han leído, no lo escribí yo. Sí. Doctor, en el libro de Hechos usted nos cuenta de los viajes de Pablo. ¿Nos podría decir si en los 4 viajes misioneros lo acompañó y si también acompañó a Pedro a Roma? Sí, no acompañé a Pablo en todo su viaje misionero, especialmente en el primero no lo acompañé, y entre nosotros no supimos jamás que Pedro haya ido a Roma. Nunca jamás. Pedro fue un apóstol a los judíos, fue un pastor para los judíos. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y nosotros damos por hecho que el apóstol Pedro se quedó entre los judíos pastoreando, y salía de Palestina, pero para pastorear a judíos. Eso no quiere decir que no le predicaba a gentiles, pero no tenemos noticias de que él nunca haya ido a Roma. Esa idea de que Pedro fue a Roma y fundó la iglesia de Roma y es la primera roca y demás, Pedro jamás se atribuyó tal cosa, y nosotros jamás creímos que Pedro fuera eso. Pablo hasta regañó a Pedro. Imagínense si hubiera sido el primer no sé qué, lo regañó, y aquí entre nos yo hasta me sentía penado porque eso que escribió sí estuvo fuerte. A los Gálatas les dijo, y Pablo entra en simulación y no sé qué, y hasta Bernabé salió raspado porque dijo, y Bernabé lo sigue y no sé qué. No, es que Pablo era bravo, yo me portaba muy bien con él porque dije, un día estos también escribe sobre mí, y en la torre, porque aquel era tremendo. Pero no tenemos noticias de que Pedro haya ido a Roma en términos así. Lucas, tú dices en tu libro que investigaste diligentemente, ¿no? Y yo quiero saber punto 1, ¿cómo fue tu método de investigación? Y si entrevistaste a los enemigos de Jesús, ¿qué veías en ellos? O sea, ¿cómo era su rollo, no? Muy bien, pues yo era escritor y debo decirles que en mi época, de hecho no es por criticarlos, pero en mi época teníamos muy buena memoria. Ustedes ahora con esos aparatos, el otro día me platicó el pastor y que todo graban y no sé qué, no se acuerdan de nada. No, en mi época, quiero decirles que yo todavía no me moría, y había personas entre los cristianos que se sabían todo mi libro, el primer tomo. En las iglesias había personas que sabían todo mi libro, chamacos que sabían todo mi primer libro, todo, de corrido. No había, así como ustedes le pusieron numeritos y numerotes, no había numeritos y numerotes. Es que se agarraban de corrido lo que yo decía y lo separaban y le decían, a ver, síguele, y seguían donde se habían quedado. Porque en nuestra época la memoria era en serio memoria, no como ahora que uno no se acuerda ni de cuándo amaneció. Bueno, entonces yo entrevistaba a las personas, no siempre estaba escribiendo, era imposible, a veces sí. Cuando entrevisté a María, como era de noche, sí, estábamos en una mesa, yo puse una vela y le dije, ¿y qué más, María? Y yo escribía cositas. Ya dije antes que en ocasiones escribía un resumen, para después, cuando ya esa persona no estaba, me acordaba yo de lo que me había dicho y escribía más, y así fue que escribí mi libro. Entonces yo siempre estaba preparado, y cuando íbamos caminando, pues que iba a sacar mi tintero y mi lápiz, y mi pluma, no podía hacerlo, entonces solo les preguntaba y me contaban y me decían, uy, cuando me entrevisté con Pedro y cuando me entrevisté con algunos de los apóstoles, no pude hablar con todos. Y a la gente que perseguía a Jesús, pues no les pude hacer entrevistas, pero eso era obvio, se oían los rumores. Uno podía ir a una, pues en aquella época eran así como tipo tabernas, un lugar a comer o en los mesones donde alguna vez dormimos y oíamos a la gente, y yo ponía atención a lo que la gente decía y yo iba escribiendo esas cosas. Entonces no tengo memoria de que haya entrevistado yo en forma explícita a un enemigo, pero eso era obvio, lo que decían los enemigos era obvio, fácil de escribir, fácil de redactar.
Hay un joven, qué lindo, denle, porque estoy esperando preguntas de los jóvenes, espero que estén interesados en la Biblia, en la palabra. Sí, adelante, joven. Bueno, hace un momento mencionó que hay otros 3 evangelios y que a pesar de esos 3 hay todavía muchos más que escribieron. Entonces, ¿cuál es como el toque particular que tú le diste al escribir tu libro para que diga, o sea, para que los que lo leíamos o tu amigo Teófilo dijera, wow, trae la esencia de Lucas? Sí, miren, yo traté de que el evangelio que yo escribiera fuera universal, que lo pudiera leer cualquier persona. Sé que Mateo le dio un toque más judío, más para que se cumpliese la escritura y esas cosas. Y sé que el apóstol Juan le dio después, yo no lo leí porque ya había muerto para entonces, pero sé que le dio un toque más filosófico y profundo. Y Marcos es así como de la acción. Marcos, de hecho, está bastante mal escrito, no van a decirle que dije eso, pero está mal redactado, la sintaxis no es buena porque Marcos no era muy culto. Y yo tenía habilidad para escribir porque ya dije que escribía muchas cosas. Y yo quise hacerlo así como universal y quise hacer un documento también que fuera de buena calidad, de alta calidad. Algunos hasta han llegado a decir que yo copié un pasaje de la Ilíada y la Odisea. ¿Han oído ese chisme? Capítulo 9 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Algunos piensan que se parece a un escrito de Homero que dice: canta, oh musa, la ira del pelida Aquiles. No se parece nada, ¿verdad? Díganle a esos chismosos que me andan echando que yo le copié a Homero, que no digan eso. Pero sin embargo, sí tienen razón en decir que yo escribí al estilo de los escritores griegos de aquella época, con muchas poesías, incluso con canciones. Si ven mis primeros capítulos, está lleno de canciones, ¿no es cierto? Canta Simeón, canta María, ¿no es cierto? Cada personaje quise ponerle así un detalle poético, una canción. Ahora, así es como me contaron a mí, pero yo quise escribir eso. Entonces creo que esa fue la característica de mi libro. Quise que fuera universal y como de mucha calidad para que la gente lo valorara. Acuérdense que le escribí a un funcionario del gobierno y como para también hacerle ver que el cristianismo era cosa buena. ¿Le contesté, joven? Qué bueno. Sí, una señorita también. Qué bueno, preguntas de jóvenes. Acá hay otro joven. Sí, adelante. Bueno, Lucas, en Hechos 5 tú nos relatas la historia de Ananías y Zafira. Pero cuando expiran y cuando sustraen la parte de su heredad hacia ellos, o sea que quitan algo de su dinero, de lo que habían vendido, dice que los demás sufrieron como un tipo de revuelco, como que tuvieron miedo acerca de cómo había actuado el Espíritu Santo. En tu opinión personal, ¿tú cómo experimentaste eso? O sea, ¿tú qué sentiste? Si yo no estaba ahí en ese día, pero debo decirles que la palabra que puse es temor, y más que miedo significa que tuvieron reverencia y que reconocieron que el cristianismo era cosa seria. Más bien fue eso, no es que tuvieron así como pavor, como dijeron, oh, en la torre, ¿en qué nos metimos? No, más bien dijeron, ah, caray, esto del Señor es serio, esto de robarle al Señor es serio. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron Ananías y Zafira? Fíjense, no sé si entendieron bien mi escrito, pero no es que se quedaron con los diezmos, no, ni es que sustrajeron dinero de la ofrenda, no. Ellos vendieron un rancho, no sé, voy a hablar en términos de ustedes, vendieron su rancho en 6 millones de pesos y trajeron 5 millones de pesos. Es mucho. Aquí en su iglesia, si alguien hace eso, lo ascienden a algo. Pero cuando Pedro les pregunta, qué bien, bendición, gracias a Dios, en esto vendieron la propiedad, dijeron sí. ¿Qué les costaba haber dicho? No, la vendimos en 6, pero nos quedamos con 1 millón por si las dudas. Si le hubieran dicho eso a Pedro, Pedro dice, ah, qué bueno, está bien. Pero quisieron presumir que lo habían vendido y que traían todo, porque Bernabé recientemente había hecho eso y se había hecho famoso. Entonces, más que otra cosa, fue su vanagloria, su orgullo, lo que les mató. Y lo que pasó con la gente más bien fue que sintieron reverencia y dijeron, ah, caray, esto de andar con el Señor es serio. Y yo sé que me decía el pastor que el día de hoy, si Dios actuara igual, pues se moría él y muchos otros. Entonces creo que deben tomar en cuenta eso, porque si ya no actúa Dios así, pero en esa ocasión era necesario, porque imagínense que la iglesia recién nacida y empiece con sus corrupciones, entonces era necesario disciplina muy fuerte para que la recién nacida iglesia fuera muy fiel. ¿Sí me explico? Muy bien. Últimas preguntas porque me tengo que ir, ya me están llamando del cielo. Sí.
Ah, perdón. Sí, en Hechos se menciona que Dios dio una promesa del Espíritu Santo y mi pregunta es si crees que en la actualidad también tenemos esa promesa. Y la otra pregunta es que menciona que empiezan a hablar en diferentes lenguas y el Espíritu se las daba conforme sentía o no sé. Mi pregunta es ¿qué tipo de lenguas eran las que… Mi primera respuesta, por supuesto. Miren, acuérdense que lo que pasó en mi libro de los Hechos, también en el Evangelio, es algo extraordinario, único y transitorio. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando Cristo todavía no muere, pues aunque hay la promesa de que nuestros pecados serán perdonados por el Mesías, todavía no sucede. Hay promesa, pero todavía no pasa. Cuando Cristo muere y después asciende a los cielos, ahora sí, ya pagó por nosotros y es una nueva etapa. Por esa razón, los discípulos de Jesucristo, aunque creían en Él, no tenían el Espíritu Santo dentro. ¿Por qué no se podía? Porque la barrera aún estaba ahí. El velo, ¿se acuerdan que el velo se rasgó? ¿Han leído eso en los evangelios? Todavía no se quitaba la barrera porque aún no se pagaba, porque Cristo todavía no moría. Aunque ya era promesa que lo haría, todavía no lo hacía. Pero cuando ya lo hizo, entonces ya no hay barrera alguna y ahora cada vez que un creyente le entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en su vida. No es una experiencia posterior, es la misma experiencia porque Dios no está dividido en tres. Es uno solo, un solo Dios. Si recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo, recibes al Padre. ¿No dijo Jesús a Felipe? Sí, si me has visto a mí, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando usted se convierte, después del día del Pentecostés, cuando una persona se convierte, recibe el Espíritu y la promesa se cumple. Ahora, ¿qué tipo de lenguas eran? Idiomas, lenguas. No era balbuceo, no era movimiento de la lengua sin sentido en lo absoluto, eran idiomas. Tan es así que los que estaban ahí de Ponto, Frigia, Capadocia, del otro lado de Cirene, de Egipto, todos esos se entendieron en su idioma. Si hubiera sido balbuceo, como pasa en algunas congregaciones en la época de ustedes, pues nadie hubiera entendido nada, y sí entendieron. El milagro fue de comunicación, no de incomunicación. Última pregunta. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Algunas narraciones aparecen en los 4 evangelios, por ejemplo, ¿Algo? obviamente descritos desde la perspectiva de cada autor, ¿no? Ajá. Pero en el caso de la resurrección, Lucas, usted, dice que encontraron el sepulcro vacío unas mujeres. Mateo dice que fue María Magdalena y Juan dice que fue Simón Pedro. ¿Ocurrió algo parecido que como con la muerte de Judas o qué pasó? No, lo que pasa es que recuérdese que yo no soy un apóstol, ni soy una persona que haya sido testigo ocular, y entonces yo no tengo el conocimiento exacto de los nombres de las personas, y por eso yo dije que fueron unas mujeres, porque eso me contaron, y eso fue lo que yo alcancé a escribir. Pero si usted analiza los contenidos de todos los evangelios, dicen exactamente lo mismo, solo que cada evangelio manifiesta lo que cada evangelista conoce, y con tristeza digo que también manifiesta lo que cada evangelista ignora, y en mi caso yo ignoraba detalles como por ejemplo los nombres de las personas. Por esa razón aparece así, pero la verdad es que dicen lo mismo. Pasa como con el asunto de Bartimeo. Debo decirles que uno de los evangelistas relata que eran 2 ciegos y otro evangelista relata que era Bartimeo el ciego. El que dice que era Bartimeo el ciego no dice y nadie le acompañaba, nomás dice Bartimeo el ciego. Hemos de suponer que iba acompañado de otro. ¿Por qué ese evangelista no puso al otro ciego? Porque el otro ciego nunca fue a la iglesia y Bartimeo sí. Tan sí fue que sabían su nombre y por eso él se enfocó en Bartimeo y en cómo se convierte en Bartimeo, y como era miembro de la iglesia quiso decir es Bartimeo, el Bartimeo que conocemos, el que levanta la ofrenda los domingos o algo así. Entonces cada evangelista manifiesta en su escrito lo que conoce y también manifiesta lo que desconoce o ignora, y por esa razón en ocasiones no hay un nombre o en ocasiones sí hay un nombre, pero dice lo mismo. ¿Ya nadie tiene ninguna pregunta? Última, ya me voy. Si nunca anduviste con Jesús, obviamente te impactó su historia,
lo apasionado que narras acerca de él. ¿De quién? Es que no le oí nada porque allá le cortaron algo. No conociste a Jesús No. personalmente, No. pero obviamente te impacta su historia, de modo que decides escribirla. Aparte de la pasión que sientes por escribir su historia, en algún momento tú no deseaste, cuando tus conocimientos de medicina estaban agotados, no quisiste clamar al Señor para que obrara un milagro en uno de tus enfermos. Sí, por supuesto, y sucedió muchas veces, muchas veces. Había personas que iban con nosotros, con Pablo, conmigo, y que le sanáramos, y Pablo oraba, pero no pasaba el milagro de sanidad en el sentido de que esa persona salía corriendo o algo así, o ese ciego veía todo, no pasaba nada. Nomás orábamos, igual que ustedes cuando oran, no siempre pasan milagros, ¿verdad? Cada vez que usted ora, alguien se levanta, muerto se levanta, no, ¿verdad? Pero sí hay milagros, ¿verdad? Pero no siempre suceden al instante, ¿están de acuerdo con eso? Igual entre nosotros. Y había ocasiones entonces cuando yo aplicaba la medicina en la herida, o aplicaba la medicina en los ojos, o le daba los tés a esa persona, y en el nombre del Señor, y al otro día nos enterábamos que esa persona estaba perfectamente sana. Y cuando el apóstol Pablo, que era así como muy parco, me decía, Lucas, nos bendijo Dios, yo le decía, Pablo, ¿qué te pasa? Se estaba muriendo. Yo le di ese té nomás para que se muriera tranquilo, pero yo ni pensé que se iba a sanar. Y ahora resulta que viene a darnos las gracias y nos trajo, por cierto, nos trajo un cordero, pero ya preparado, o sea, barbacoa, como algo así, pues como ustedes harían. No nos lo trajo vivo, sino nos lo trajo en un costal así, con hierbas y ya para comérnoslo, de gratitud. Pero yo le había dado la medicina pensando, creyendo absolutamente que se iba a morir. Lo único que me interesaba era que recibiera a Cristo. Pero dije, mañana lo sepultamos. Y no sucedió un milagro. No, claro que pasó eso muchas veces, montones de veces. Pero también pasó en ocasiones que personas murieron, pero después de haberles predicado el Evangelio de Jesucristo, nosotros estábamos seguros, en realidad no murieron, están en el cielo, ¿verdad? Y sí, ya me los encontré, por cierto, ya que estoy allá, sí están también ellos. Ya ven que me dieron permiso de venir, pero tengo un mensaje, ya no tienen preguntas, tengo un último mensaje. Sí. Cuando mueres en carne y vas a vida eterna, ¿cuándo y cómo moriste? Instantáneamente. ¿Cómo morí? ¿Cuándo moriste? Sí. ¿Cuándo muero yo? ¿Cuándo y cómo muero? Ajá, sí, después de que falleció el apóstol Pablo, hubo una redada contra muchos cristianos. Y bueno, yo era identificado como un ayudante del apóstol Pablo y fui apresado más rápidamente que todos los demás porque suponían que yo era algún líder o algo así del movimiento cristiano, de la secta de los cristianos, y nos llevaron a la cárcel y decidieron que una semana después los creadores en el circo romano se iban a divertir con nosotros. Y no me gustaría contarles exactamente los detalles, pero debo decirles que todos los demás compañeros y yo, incluso algunos niños y adolescentes, morimos felices glorificando a Dios, con las manos levantadas y cantando cantos cristianos al Señor. ¿Y para qué les digo los detalles? Porque son cruentos, pero no recuerdo ningún dolor. Solo recuerdo el rostro de otros hermanos, las manos levantadas, algunas hermanas tomadas de las manos, cantándole al Señor, y de pronto lo que recuerdo es el rostro del Señor diciéndome bienvenido a casa. Y los demás detalles ni me interesa contarle. ¿Sí? Pero por último, quiero darles un mensaje muy importante. Qué bueno que me preguntó esto final, qué bueno que me preguntó. ¿Saben por qué? Porque morí por haber escrito esto. Morí por haber escrito esto. Pregúntense, jóvenes, ¿qué entregó, qué dio el artista favorito que tienen para componer la canción que compuso? O el cineasta para hacer esa película. Pregúntense cuánto dio, cuánto le costó hacer esa película. Pregúntense cuánto dio la autora o el autor de ese libro que están leyendo y que les importa tanto y que en ocasiones lo leen más que este libro. Porque me resulta bastante triste que no lo valoren. Di mi vida por escribir esto. Morí por causa de haber escrito esto, por haber investigado y haber analizado eso. Por causa de eso me quitaron la vida. Ahora lo hice gustoso porque el que me dijo que lo escribiera dio su vida también para salvarme. Pero lo más triste el día de hoy es que muchas personas no valoren este libro y no lo lean. Y lean primero otras cosas, que sus autores ni hicieron nada por escribir eso. Ganaron dinero, fue todo lo que hicieron. Escribieron mentira y media, fantasía y media, y algunas cosas escritas son buenas. Las que yo escribí antes de ser cristiano eran buenas, creo yo, poemas a la esposa y cosas de esas, eran lindas, pero no hay nada más valioso que este libro. No deberían despreciarlo. Cada vez que estén en su casa y vean este libro, acuérdense que estuve aquí
y que les conté que morí por haberlo escrito, y ni hablar de Juan, que también murió por haber escrito, y ni hablar de Pablo y todos los demás que morimos por escribir este libro, no deberían dejar de leerlo. Dios los bendiga. Voy a buscar al pastor. Hola, ¿no han visto a Lucas? Me lo perdí. Rápidamente, 3 enseñanzas que encontramos de entrevistar a Lucas. ¿Quién me dice una? Para culminar la enseñanza. ¿Sí aprendimos algo? ¿Sí? ¿Qué les enseñó Lucas? Una. ¿Perdón? La pasión por Cristo. Muy bien, ¿qué más? Sí. Investigó diligentemente, hay que echarle ganas al estudio. ¿Sí? ¿Quién? ¿Sí? Vivir con fe y morir es ganancia. Muy bien, ¿alguien más? Quiso dejar un legado escrito para usted, para nosotros, gracias a Dios, amén. Sí. Dio su vida por una verdad, eso es muy importante. Sí. ¿Oyeron todos? Que no nos quejemos de no haberlo conocido físicamente, porque podemos experimentarlo en su libro y en otros libros. Sí, sí. ¿Oyeron todos? La continuación del libro de Hechos es nuestra vida. Somos la iglesia de los hechos de este siglo, es cierto. ¿Sí? El único objetivo era llevar la salvación, que debe ser el nuestro. Oremos, hermanos. Señor. Sí, ¿alguien más dijo? Oremos. Señor, gracias por tu palabra tan valiosa, tesoro maravilloso. Y la gente que la escribió, Señor, que firmó lo que escribió con su sangre. Ayúdanos, Señor, a valorar siempre tu palabra, a estar asidos de ella, no soltarla, hacerla parte de nuestra vida y nutrirnos nuestra mente de ella, y que nuestra mente esté cautiva por tu palabra, Señor. Y que en los estudios que hagamos aquí en esta iglesia, como los que haremos los miércoles, a partir del próximo, en un libro especial de tu palabra, que lo valoremos, Señor, y que lo estudiemos a profundidad para compartir con otras personas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.